En el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Oremos. Padre, le damos gracias en el nombre maravilloso de Jesús. Gracias por esta bendición y por esta oportunidad de estar aquí reunidos para adorarle, de estar aquí reunidos para exaltar su santo nombre. Señor, queremos pedirle en esta preciosa hora ya de la noche que nos bendiga. Señor, a través de su palabra, lo ha hecho ya con su presencia, por medio de su, moviéndose a través de su Espíritu Santo, a través de la alabanza. Ahora, Señor, oramos para que también a través de su palabra usted pueda bendecirnos, usted pueda enseñarnos, usted pueda, Señor, darnos la orientación que nuestra vida necesita para nosotros seguir hacia adelante. Señor, reciba toda la gloria y toda la honra en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya, amén y amén. ¿Quién vive? A su nombre y a su pueblo la victoria. Amén. Damos gracias a Dios, hermanos, por la oportunidad, le vuelvo a repetir nuevamente, de estar aquí en la casa del Señor y poder meditar en la palabra de nuestro Dios. El apóstol Pablo, hermanas, hermanos, escribe a la iglesia de Tesalónica. A los tesalonicenses les escribe felicitándolos, elogiándolos por la manera en que ellos han tomado la palabra de Dios, la manera como ellos han recibido la palabra que Pablo les ha predicado. De tal manera que Pablo les está diciendo: ustedes recibieron la palabra como lo que es, como es lo que es en verdad. Todavía le dice: como lo que es en verdad la palabra de Dios. Y no recibieron ustedes esta palabra como que si ciertamente es hablada por un hombre, pero no la recibieron como palabra de hombre. ¿Sabe por qué, hermana, hermano? La diferencia entre la palabra de un ser humano con la palabra de Dios es grande. Porque la palabra de un hombre no tiene el poder que tiene la bendita y poderosa palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, cuando el apóstol Pablo en su segundo viaje, esto lo hizo en su segundo viaje misionero, llegó a aquel lugar de Tesalónica. Y sabe, la Biblia nos enseña que en ese lugar, cuando él llega a Tesalónica para predicar la palabra e incluso para fundar aquella iglesia que en ese lugar se edificó, se levantó, también el enemigo se opuso, al grado de que en el libro de los Hechos, si usted busca rapidito, en el capítulo 17, solamente búsquelo para que pueda darse cuenta cómo es que el enemigo siempre va a procurar que nosotros, las personas, los seres humanos, y mayormente hoy que somos creyentes, no queramos tomar realmente la palabra, la Biblia, como lo que es palabra de Dios. Al grado que en el capítulo 17 dice, si usted se da cuenta, en el encabezado dice: el alboroto en Tesalónica. Y no vamos a leerlo todo, sino que vamos a leer el versículo número 8. Dice, Hechos capítulo 17, versículo número 8, dice: y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. ¿Sabe una cosa, hermano? Aquel lugar en Tesalónica, a donde Pablo llega a predicar la palabra de Dios, se encuentra con un grupo que se opone. Estos hombres dicen: estos son los que andan predicando la palabra del Señor y andan hasta trastornando, ¿verdad? En aquel momento.
Pero lo que estaba pasando era que en un grupo de personas que estaban recibiendo con todo su corazón la palabra de Dios, estaba habiendo un cambio. La palabra de Dios estaba haciendo grandes cambios y grandes cosas en la vida de aquellas personas. Y esto nunca le va a agradar principalmente a nuestro adversario, porque siempre se va a oponer. Pero está escrito en la palabra del Señor que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Mayor es el que está con nosotros que el que está en contra de nosotros. Y por eso dice la Biblia que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Y allí en Tesalónica hubo conflictos, ¿verdad? Por ahí hasta apresaban a algunos de los creyentes. Por ahí aparece uno de nombre Jasón o algo así. El asunto, hermanos, es que ya después de que Pablo se ha retirado de Tesalónica, ahora le escribe a ese grupo al que ha quedado. No le escribe a toda la ciudad, sino que le escribe a ese grupo, a ese pequeño grupo que ha creído, a esa gente que ha recibido la palabra de Dios con todo su corazón y que saben y están comprobando que esta palabra no es palabra de hombre, sino que es verdaderamente la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, a mí me llama mucho la atención la forma en que él termina este versículo. Sino según eso, en verdad, la palabra de Dios. Y la frase con la que termina Pablo el versículo número 13 dice: la cual actúa en vosotros los creyentes. ¿Qué hace la palabra de Dios en el creyente, hermanos? Actúa, produce, ¿sí? Obra maravillas, milagros, cambios y transformación. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero ¿en quién obra? Dice aquí, la cual actúa, otros dice, los creyentes. ¿Sí? Un creyente, hermanos, es aquel que ha creído y fe primeramente en que Jesucristo es el único que le puede perdonar sus pecados. Amén. ¿Cuántos de nosotros en otro tiempo, ¿verdad?, creíamos que el ir con el cura, con el sacerdote, que nos mandara a hacer a rezar los 10 Ave María, con eso ya estábamos perdonados? Así creíamos, y muchos de nosotros porque así fuimos enseñados. Pero ahora hemos creído y hemos aprendido, hermanos, que la Biblia dice que solamente hay un Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y este es Jesucristo hombre. ¿Cuántos dicen aleluya? Lo hemos creído como algo que es de Dios, no de un hombre, ¿sí? Porque sabe una cosa, cuando uno cree en el hombre, honestamente muchos hemos sido defraudados, porque el hombre falla, hermanos, ¿sí? El hombre puede cometer errores, hasta pecados, puede fallarle en cualquier momento. Pero si hay alguien que no falla, si hay alguien que es fiel, si hay alguien que es verdadero, ese es Jesucristo, nuestro Dios, el Rey de Reyes y el Señor de los Señores, quien es digno de toda gloria y de toda honra, hermanos. Amén. Un día, un hermano de nombre José Luis Silva, él es un predicador, le conocen como el Torito, le dice. Este hombre tiene un ministerio de 1 millón de Biblias, de más de 1 millón de Biblias para el mundo. Él comenzó repartiendo Biblias en Veracruz. Él es de Veracruz. Comenzó repartiendo Biblias ahí en Veracruz. Después empezó a ir a otros estados y su ministerio se empezó, lo denominó como 1 millón de Biblias para México. Y anduvo repartiendo Biblias en todo el país. Después pasó la cantidad de 1 millón de Biblias y continuó, y ya no solo para México, se fue a Guatemala, se fue a otros países, y el ministerio
Hasta hoy en día se conoce más de 1 millón de Biblias para el mundo. Y lo menciono esto porque él tiene una frase. Y él dice, cuando regala una Biblia, cuando obsequia una Biblia a alguien, le dice: mire, yo le voy a presentar al mejor predicador, al que no miente, al que dice siempre la verdad. Y este es la Biblia, la palabra de Dios. ¿Sí? La palabra del hombre, hermanos, muchas veces va a ser dudosa, pero la palabra de Dios no. Por eso Pablo está diciendo, sino lo que es según en verdad. ¿Sí? La palabra de Dios. La palabra de Dios, hermanos, no ha caducado. Imagínense, muchos, miles y miles de años que fue hablada. Se cree que el tiempo se parte, ¿verdad?, por antes de Cristo y después de Cristo. Y después de Cristo se empieza, hasta hoy en día se están contando los 2023 años. Imagínense, desde hace 2023 años, ¿sí?, que Jesús habló, predicó. Y esas palabras, hermanos, han venido produciendo en las personas que la reciben y la creen con todo su corazón. Ha venido sucediendo maravillas, milagros, al grado de que el mismo Señor Jesucristo, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 21, en el versículo número 33, Él estaba diciendo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso también? El cielo y la tierra pasarán, dice, pero si hay algo que no va a caducar, si hay algo que no va a dejar de tener el valor, si hay algo que no va a dejar de ser eficaz, si hay algo que no va a quedar obsoleto, con eso de los diccionarios, hay palabras que ya no se utilizan y que les cambiaron y que las cambiaron. ¿Sí? Nosotros estamos acostumbrados al vos y el vos y esto, y en algunos casos ya no se utiliza, ¿sí? Porque la Real Academia ellos pueden sufrir, esas palabras pueden cambiar, se pueden quedar sin ningún valor, sin ningún significado, pero el Señor dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La palabra de Dios es viva y es eficaz. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Den una fuerte ofrenda de palmas al Señor, hermano y hermano. Por eso Pablo animaba a la iglesia de Tesalonicenses. Le digo, en el capítulo 17 de Hechos hay un alboroto. Por ahí la gente se molesta, hasta tratan de encarcelar a alguien por ahí. Y el asunto es de que muchos se molestan, pero hay un grupo, y es a este grupo el que le escribe en su primer carta el apóstol Pablo, y su segunda carta también a los tesalonicenses. Es a ese grupo, porque le está diciendo: ustedes no recibieron la palabra como palabra de hombre, ustedes la recibieron como palabra de Dios. Hermano, y cuando nosotros recibimos esta palabra como lo que es palabra, esta palabra tiene poder y actúa, dice. ¿Cuántos dicen amén? Actúa en nosotros los creyentes. De manera que podemos tener la confianza, de tal manera que podemos tener la seguridad de que esta palabra es útil, ¿sí?, para guiar nuestras vidas por el buen camino. De que esta palabra, hermanos, por ser palabra de Dios, es capaz hasta de redarguir nuestro corazón cuando algo estamos haciendo mal. Esta palabra es tan poderosa y tan eficaz, hermanos, que puede no solo redarguirnos, sino que también puede corregirnos. Si algo se sale del camino, si algo se sale de nuestra vida, de la voluntad de Dios, de las manos de Dios, esta palabra, que es grande, que es poderosa, puede enderezar nuestros caminos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Sí, hermanos. Y Dios siempre trató con su pueblo. ¿Sí? Esta palabra es útil. Mire, lea conmigo si quiere buscar rápidamente allá en la segunda carta ahora a Timoteo.
Y vamos a leer en el capítulo 3, versículo 15 al 17. Qué importante es, hermanos, cuando la palabra de Dios se viene recibiendo, no importando la edad, pero cuando se viene recibiendo aún desde niño, ¿sabe qué? Esto es algo maravilloso. Yo recuerdo de niño, yo qué puedo recordar acerca de la palabra de Dios de cuando era niño. Si mis padres eran, bueno, ni asistían, nos mandaban a nosotros al catecismo, nos mandaban a la doctrina, creo que llamaban, pero nos mandaban allá en la colonia, acostumbraban mucho, estaban lo que se llamaban los catequistas, y llegaban, y los días sábados, muy temprano, a eso de las 9, 10 de la mañana, nos íbamos a la casa de una señora, una vecina, y ahí llegaban y nos enseñaban, ¿sí? Es cierto, nos enseñaban algunas historias de la Biblia, ¿sí? Pero ¿sabe una cosa? Cuando no se enseña o cuando no recibimos realmente la palabra de Dios, no sucede nada. Pero cuando desde la niñez, escuche bien, cuando desde la niñez, ¿sí?, nuestros hijos o los pequeños empiezan a saber que la palabra de Dios es verdad y que si la Biblia dice que Dios está vivo es porque si la Biblia dice que Jesús está vivo es porque está vivo, y ellos empiezan a asimilarlo, y no solo a asimilarlo en su mente, sino sobre todo en su corazón. Esta palabra es tan poderosa que dice la Biblia que cuando el niño llegara a ser grande no se apartará del camino. ¿Cuántos dicen amén? Sí. Hermano, nosotros debemos de creerlo así y debemos de recibirlo así. La Biblia dice que mi familia es de Dios. La Biblia dice que mis hijos son de Dios. Y la Biblia dice, hermano, ¿verdad?, que aun cuando fueren grandes no se van a apartar, ¿sí? Y cuando quisieran apartarse, ¿sabe qué va a pasar? La misma palabra los va a redarguir. La misma palabra los va a corregir. La misma palabra los va a instruir. ¿Cuántos dicen amén? Créalo, hermano, créalo. Un día escuché un testimonio de un pastor, siendo muy usado por Dios. Este pastor era salvadoreño, sus niños en la escuelita bíblica, pero en la etapa de la adolescencia, su hija se le descarrea y llega una niña que ha crecido en la escuelita bíblica, que ha participado en el altar, que ha servido en la obra del Señor. Llega el momento en el que se le descarrea y hasta llega a parar a los santos. Y él está sabedor de eso. Él ha hecho su mejor esfuerzo, él ha hecho todo lo que ha estado a su alcance, los mejores consejos y todo lo que ha podido hacer humanamente. La muchacha ya en su adolescencia, su juventud, con su renuencia. Pero llega un día en el que sale de un antro a 10 horas de la madrugada y van caminando por una avenida. Para esto el testimonio dice que ella ya vive en Los Ángeles, y en esa determinada ciudad de Estados Unidos, mucha perdición. Pero dice que a eso de las horas de la madrugada van pasando por un lugar en una iglesia en donde hay una velada de oración, y ellos escuchan que están dando gloria a Dios. Ella va con otro grupo de muchachas ahí y escuchan que la gente está dando gloria a Dios, y algo le llama, aún bajo el efecto del alcohol, algo le llama la atención y se acerca a ver y a escuchar, y resulta que en esa hora de la madrugada el pastor de ahí está hablando del hijo pródigo, y está hablando y está predicando exactamente en ese momento. Está predicando de cuando el hijo pródigo estaba en el chiquero y deseaba comer de la comida de los cerdos, y empieza esta jovencita, voltea a ver, mira primero al pastor, al predicador desde la entrada, y voltea a ver al grupo de personas, amigas con las que ella va, que van tomadas bajo el efecto del alcohol.
y la ve toda desgreñada, todas han salido de una discoteca de un bar. Dice, yo estoy en la misma condición que estaba el hijo pródigo. Y entonces el testimonio dice que al otro día, bueno, en ese momento ella entra, oran por ella, al otro día muy temprano se va al aeropuerto, compra un boleto de avión para viajar a El Salvador y llega a casa de su papá, y cuando llega lo encuentra al pastor que era su papá, lo encuentra orando y pidiéndole a Dios por ella. Y llega, ella dice, el testimonio dice que ella le pone la mano en la espalda y dice, papá, ya no ores a Dios, ya estoy aquí, Él ha respondido a tu oración. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia así lo declara. Si nuestra familia es de Cristo, si nuestra familia es de Dios, nosotros recibamos esta palabra como lo que es palabra de Dios. Y la Biblia dice, mi casa y yo serviremos a Jehová. Alabado sea el nombre del Señor. Denle una fuerte ofrenda de palmas al Señor. Pero nosotros, hermanos, sigamos instruyendo a nuestros hijos, enseñando y llevándolos a que escuchen la palabra de Dios, a que sepan de la palabra de Dios, mayormente hoy que el mundo se está poniendo de cabeza. Ya por ahí se dice que es probable que para este año en los libros de texto de 4º grado ya vengan algunas páginas ahí con esta mentada ideología de género. Que nuestros hijos sepan, ¿sí? Que nuestros hijos sepan que la Biblia nos enseña de las cosas que Dios ha hecho, y lo que el mundo les quiere enseñar no tendrá ningún efecto en ellos. En el caso de Timoteo, segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 15 al 17, Pablo le dice a Timoteo que desde la niñez, o sea, Timoteo, desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Verso 16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Los tesalonicenses habían recibido la palabra, la predicación de Pablo, la habían recibido no como palabra de Pablo, sino que la habían recibido como palabra de Dios, porque toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, dice aquí, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra, dice la palabra. Eso es lo que la palabra de Dios es capaz de hacer, hermanos. Cuando se recibe como lo que es, como palabra de Dios, la palabra actúa en nosotros, los creyentes. ¿Cuántos creyentes hay aquí? Amén. Amén, ¿verdad? Aquí no hay incrédulo. Sí, yo creo que la Biblia lo dice. Yo creo que Dios no miente. Y dice aquí, a fin de que el hombre, dice la escritura, a fin de que el hombre sea, dice la palabra del Señor, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Sí? Hermano, la Biblia un día llegó un hermano y decía, hermanos, a mí me gusta la Biblia porque si quien lee la Biblia, quien practica la Biblia, quien obedece a la Biblia, puede ser la Biblia le enseña a ser un buen esposo, la Biblia le enseña a ser un buen padre, la Biblia le enseña a ser un buen hijo, la Biblia le enseña a ser un buen ciudadano. ¿Sabe por qué? Porque dice la palabra del Señor que debe de ser enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Pero allá en Tesalónica, hermanos, por esa razón, el enemigo alborotó a la gente. No quería que la palabra quedara sembrada en el corazón de esas personas. Pero dice la escritura, hermanos, que así como la lluvia, ¿sí?, es enviada con un propósito, así la palabra de Dios, hermanos, no regresa vacía. La palabra de Dios, la palabra que es de Dios, hermanos, cumple
su propósito para lo cual ha sido enviada. ¿Y cuántos quieren que la palabra de Dios cumpla su propósito en su vida? Amén. Ahora, hermano, usted y yo estamos en un proceso. Usted y yo seguimos en el proceso. Seguimos siendo ese barro fresco que Dios está moldeando, que Dios está transformando. Y lo que busca Dios de nosotros, hermanos, es hacer unas vasijas de honra. ¿Y cómo Dios lo va a lograr, hermano? Siempre que nosotros le demos lugar, cabida a su palabra. ¿Sí? Si la palabra me dice esto, yo lo voy a recibir como palabra de Dios. ¿Sabe? Algo que sucedió y que era razón por la cual el pueblo de Israel caía en tanta desobediencia y los llevaba a tanto fracaso, era que en muchas ocasiones dudaban de lo que Dios había dicho. Era que en muchas ocasiones ellos no recibían la palabra como de parte de Dios y sobre todo no la recibían con fe. Mire lo que dice Hebreos capítulo 4 en el versículo, voy a leer verso número 1 y verso número 2. Hebreos capítulo 4 versículo 1 y versículo número 2 dice: temamos pues, o sea, tengamos temor, tengamos reverencia, ¿sí? Respetemos la palabra de Dios. Dice: temamos pues, no sea, dice, que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Verso número 2 dice: porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. ¿Se da cuenta, hermano? El escritor de Hebreo le está diciendo: temamos pues, ¿sí? No sea que existiendo, dice aquí, dice, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque así como a ellos se les anunció la palabra, también a nosotros se nos ha anunciado. Pero a ellos, dice, y cuando dice a ellos, está haciendo referencia a los israelitas de aquel tiempo. Pero a ellos no les aprovechó por no ir acompañada de fe. Cuando se recibe la palabra de Dios con fe, hermano, ¿sabe qué? No importa el tiempo que pase, yo sé que Dios lo dijo, Dios lo hará. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Y en cambio los israelitas no. Apenas Moisés se fue al monte, sube a la montaña a recibir los mandamientos del Señor, está en ese lugar 40 días y aquellos ya están bien desesperados. No, ya nos abandonó Moisés, no, nos sacó para morir nada más, y empiezan a decir una y otra cosa. Necesitaban fe para esperar. ¿Sí? Dios les había prometido una tierra nueva. Dios se los habría de entregar y al final de cuentas se las entregó, pero solo a los que creyeron. ¿Cuántos dicen amén? Por eso nosotros, hermanas, hermanos, recibamos siempre la palabra. ¿Sí? No crean que porque lo dice el pastor Josué es su palabra. No, él solamente la transmite. Lo que hoy me está tocando hacer a mí solamente es transmitirla. ¿Qué estoy tratando de hacer yo esta noche aquí con usted? Decirle, hermano, recibamos toda la palabra que está escrita, toda la palabra que está escrita, recibámoslo tal y como está, y tal y como lo que es palabra de Dios.